La verdad que es una situación compleja y además fue sorpresiva. Salta, las empresas de Salta integran FATAP, la Federación Automotores por Transporte del Interior del país, y en conversaciones con el secretario de Transporte de la Nación, ya a comienzos de año, nos comentaban que estaban ya preparando los instrumentos para anunciar cómo se iba a distribuir el subsidio del interior del país, el fondo compensador. Se suponía que podía haber quitas, digamos, paulatinas, escalonadas. Sí. Y esto hay que contarlo porque es de base. Lo lógico sería, y nosotros que somos un poquito más grandes, sabemos que hace 20 años o un poquito más, no existían los subsidios. De hecho, el boleto equivalía a un litro de combustible. Tomemos relación de ese dato para hoy. Los subsidios surgen de una crisis 99, 2000, 2001, empieza a deteriorarse el poder adquisitivo y los ingresos de los usuarios y empiezan a surgir y cada vez con más fuerza los subsidios al transporte. Pero bueno, había una decisión, se prorrogó el presupuesto, abarcaba el 2024, el presupuesto del año pasado, en ellos están contemplados los subsidios al transporte del interior y entendíamos que no iba a haber incrementos, pero se iban a mantener y paulatinamente iban a desaparecer. De hecho, hay menciones del ministro de Economía que hacen referencia a este tema. La tenemos, podemos escucharla y verla. Adicionalmente, los subsidios al transporte en el AMBA son un acto de profunda discriminación con las provincias del interior. Vamos a terminar con esta discriminación al interior. Eso no es cierto. Se terminó con todo. Claro, además no es cierto. Porque decimos derecha, pero hacemos izquierda. Pero, perdón, con la SUBE se sigue subsidiando el AMBA. Dos cosas. Decían que iban a bajar los subsidios en el AMBA para ir compensando al interior del país, que ustedes me han escuchado en diferentes oportunidades plantear este tema, el gobernador y todos los funcionarios que estamos vinculados al transporte, reclamar las asimetrías que teníamos con el AMBA. Llegamos a estar 8 o 9 veces a 1 la cantidad de subsidios que recibía el AMBA versus el interior. Bueno, ahora la diferencia es infinita porque van a recibir, y ya han recibido los fondos de enero, y en febrero se estima que pueden recibir hasta 150.000 millones contra 0 en el interior del país. Y quiero aclarar algo, como lo manifestaba el ministro de Economía, Roberto Gauchur, son fondos de la nación, que las provincias le ceden, y que en este caso, diría yo, en una medida arbitraria, intempestiva, se canalizan solo al AMBA, a la jurisdicción más rica del país. Y esto genera un impacto muy fuerte porque ahora la tarifa que ya viene aumentando en Salta, hoy tenemos un boleto de 290 pesos, los primeros días de marzo va a estar en 490, eran con el contexto de diciembre, sin prever la caída de los subsidios nacionales. Entonces ahora tenemos que hacer, y de hecho ya hemos hecho todo un ejercicio con diferentes escenarios, donde no solamente debemos considerar una tarifa más alta, porque no toda la carga debe ir a los usuarios. Analizamos los servicios nocturnos, generar mayor eficiencia ahí, tal vez un valor diferenciado por la poca demanda y el alto costo que tienen. Analizamos racionalizar algunos servicios donde hay líneas que tenemos más de 20 o 25 coches, pero también tienen que ver por la alta demanda que tienen esos servicios, contra otras líneas que son de 3 o 4 colectivos. Bueno, donde más coches tengamos, ampliaremos la frecuencia de 5 minutos a 6 o 7, y parece poco esta diferencia de 1 minuto o 2 entre colectivo y colectivo, pero es en términos de costo un impacto importante también para la economía de Salta. ¿Hay posibilidad de segmentar? Salta tiene algunas líneas que tienen un recorrido bastante largo, desde el sur hasta las universidades. ¿Ahí se podría pensar en la segmentación o no? En principio, cuando analizamos esta última suba, digamos, suba, capital, a 3 kilómetros tenés un boleto, más claro, de 3 kilómetros. Bueno, cuando hemos analizado la suba que estamos transcurriendo, la verdad que generaban diferencias en términos de costos muy altos. Ustedes imagínense, saben que hace poquito nos hemos hecho cargo del transporte a Coronel Moldes, de una tarifa de 513 pesos, aplicando el porcentaje que correspondía, se iban a un boleto de 2.311. Quijano se iba a un boleto de 988 pesos, La Caldera 791 pesos. Imposible para esa gente, que en muchos casos los municipios son dormitorios porque la gente se traslada a capital, porque el Gran Salta
hace que se concentren las actividades, generalmente laborales, en la ciudad capital. Entonces, ahí es donde se decidió hacer un boleto único, solidario, y que incrementara para todos por igual. Hablando de localidades dormitorio, hay una pregunta que me la hicieron varias personas y dije, amor, hay que preguntárselo, a ver. ¿Por qué no hay un transporte interurbano con General Güemes? Cuando mucha gente va o viene a trabajar, a estudiar. Bueno, ustedes saben que tanto Saeta como la MT han sido creadas por ley provincial y confieren al Poder Ejecutivo, entre las facultades, una específica que es la de ampliar el área metropolitana. Y en ese momento, cuando se crea la ley, se determinan cuáles eran los municipios que integraban esa área metropolitana, y en 2 oportunidades ha crecido, han sido incorporados más municipios. Bueno, en este momento está en análisis, estaba ya en análisis desde el año pasado, la incorporación de Güemes, Camposanto y El Bordo, pero obviamente hoy el contexto económico, y ustedes saben que esto es Argentina y todo cambia muy rápidamente, está en stand-by porque eso significa mayor cantidad de recursos, y es lo que podríamos decir que por estos días no abunda. El gobernador de la provincia dijo que la eliminación de los subsidios pueden significar un boleto de 1.100 pesos. ¿Ese es el precio que se podría ir el boleto? Seguramente que sí, lo están diciendo no solamente el gobernador, sino en todas las jurisdicciones. Déjenme contarles que ya Córdoba desde ayer tiene un boleto de 700 pesos, pero porque la provincia sigue aportando. Nosotros vamos a un boleto de 4.90. Formosa tiene un boleto de 690 pesos y hace más de 11 días que está de paro porque no pueden terminar de pagar los sueldos del mes de enero. Corrientes va a un boleto de 690, y la mayoría de las jurisdicciones solo hablando de la caída del subsidio nacional. Obviamente, si esto se profundiza, porque tenemos un triple impacto, si se quiere, en términos económicos. Primero, que somos afectados fuertemente por la inflación. Quiero contarles que en algunos repuestos en 12 meses hemos tenido incrementos del 1000%. A eso hay que sumarle la desaparición por el momento del subsidio nacional. Pero lo que decía el ministro de Ibayor hace unos minutos, también la provincia ha tenido una caída en sus ingresos. Entonces, ya no tendremos la posibilidad de darnos vueltas y pedir a la provincia que complemente la caída económica. Entonces, lo que viene diciendo FATAP, y lo decimos también en Salta, está en riesgo el sistema de transporte urbano de pasajeros en el interior del país. ¿Y la gratuidad está en riesgo o se tratará de mantener? Si está en riesgo el sistema de transporte, está en riesgo en general. Sí, hay una decisión política muy fuerte, muy importante, de mantener las gratuidades lo máximo posible, pero hay que ser también conscientes de que tienen que ser usadas racionalmente, y es lo que ha pedido la MT hace muy poquitos días con una resolución, y obviamente vamos a trabajar para darle eficiencia a ese sistema y pedirle a la gente esto que decimos, que lo use con cuidado, porque si bien es sin costo para alguien, el resto de los salteños lo pagan. Entonces hay que ser muy respetuoso de eso también.